El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación condena a usar tiempos oficiales para denostar adversarios. Los magistrados se pronunciaron contra los partidos que utilicen los tiempos en radio y televisión, por lo que llamaron a los partidos debatir con ideas y propuestas. Entre las resoluciones que tomó el tribunal se encuentra la cancelación del spot contra el candidato a gobernador en Baja California, Francisco Vega, y los de la alianza PAN-PRD en Quintana Roo. Con la nota, Carolina Rivera. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación condenó el uso de los tiempos del Estado en radio y televisión para la difusión de descalificaciones y denostaciones en contra de los partidos, candidatos o coaliciones. Y es que durante la sesión pública, los magistrados de la Sala Superior coincidieron en rechazar esta guerra de descalificaciones que se ha dado entre los diversos actores políticos durante el actual proceso electoral que se vive en 14 estados del país, por lo que al resolver 4 apelaciones relacionadas con medidas cautelares para la suspensión de los spots considerados denostativos, los magistrados denunciaron y sobre todo se pronunciaron a favor de un debate de ideas duro, crítico y propositivo que sirva como un medio de información para que los electores acudan a las urnas el próximo 7 de julio. En este sentido y por mayoría de votos, la Sala Superior ordenó a la Comisión de Quejas y Denuncias suspender la difusión en radio y televisión del promocional identificado como Casa de Empeño, en el que se hacen imputaciones en contra del candidato gobernador de la coalición Alianza Unidos por Baja California, Francisco Kiko Vega. Asimismo, resolvió interrumpir los spots identificados como Defensa del Voto y No Nos Vamos a Dejar, difundidos por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática respectivamente en el estado de Quintana Roo. Para Milenio Radio, Carolina Rivera. Los gobernadores de filiación priista continúan sin cumplir el adendum emanado del Pacto por México, aseguró el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles. Asimismo, el legislador advirtió que los mandatarios locales ponen en riesgo al pacto aun cuando este representa la tablita de salvación para ellos mismos, dijo, y Fernando Damián nos detalla. El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, puso en entredicho la advertencia del presidente Enrique Peña Nieto respecto a que no tolerará interferencias en las elecciones del domingo entrante en 14 entidades federativas. Denunció que los gobernadores de filiación priista siguen sin cumplir el adendum al Pacto por México firmado por los 3 principales partidos políticos y la Secretaría de Gobernación, con el fin de garantizar transparencia, igualdad, legalidad y respeto en los procesos electorales. Así lo expresó el diputado Aureoles. Pero los gobernadores andan como locos. Pareciera ser que les vale gorro el pacto y lo que dice Peña. Lo que quieren es carro completo en sus estados. Porque esa es la lógica del viejo régimen, del viejo sistema de que hay que ganar todo a costa de lo que sea. Entonces, pues no se está cumpliendo la adendum. Porque siguen las mismas prácticas. Lo que tanto se ha denunciado no hay eco y en consecuencia pues mete al pacto en una crisis. El legislador michoacano advirtió que los mandatarios locales ponen en riesgo al Pacto por México, aun cuando este representa la tablita de salvación para ellos mismos y para el PRI. Para Milenio Radio, Fernando Damián. Reza el viejo refrán, chango viejo no aprende maroma nueva. Ante la violencia que impera en las elecciones que se celebrarán el próximo domingo, en 14 entidades el PAN exhortó al gobierno federal desplegar fuerzas armadas para patrullar los comicios y garantizar seguridad. El senador Francisco Domínguez subrayó la existencia de focos rojos principalmente en Veracruz, Zacatecas, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Aguascalientes. Angélica Mercado continúa. El Partido Acción Nacional demandó al presidente Enrique Peña Nieto que ante la violencia que rodea las elecciones en 14 estados, se ordene que las Fuerzas Armadas patrullen el próximo 7 de julio en las calles para garantizar la seguridad anterior. Documentó que en estos comicios han ocurrido al menos 22 hechos de violencia entre asesinatos, secuestros, atentados y agresiones contra candidatos y equipos de campaña. En este sentido, el senador Francisco Domínguez explicó que existen focos rojos que reflejan preocupación. Por supuesto, donde estamos viendo focos rojos para este domingo 7, es evidente en Sinaloa, que el propio gobernador dice haber sido amenazado por el crimen organizado. Tamaulipas, preocupa muchísimo Coahuila, preocupa mucho Zacatecas. Ustedes saben que en esa parte del país ha estado presente el crimen organizado y por supuesto que nos preocupa Veracruz, muy fuerte, y Oaxaca, y menos, pero estar con mucha presencia también en Puebla y Durango. La bancada
bancada documentó que han ocurrido hechos de violencia en estados como Chihuahua, Durango, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Veracruz y en casos particulares, por ejemplo Sinaloa, el propio gobernador Mario López Valdés ha recibido amenazas del crimen organizado por este tipo de elecciones. Para Milenio Radio, Angélica Mercado. En la jornada electoral del próximo domingo, el gobierno federal debe garantizar seguridad suficiente para que ésta se desarrolle con tranquilidad, indicó el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, al manifestar su preocupación por la violencia provocada por el crimen organizado y la intervención de funcionarios en los comicios. Catalina Díaz tiene la nota. El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, pidió al gobierno federal brindar la seguridad suficiente para que la jornada electoral del próximo domingo se lleve a cabo bajo un clima de tranquilidad. Debe haber la vigilancia suficiente, preventiva, en puntos importantes. Las autoridades policíacas y militares saben muy bien por dónde pueden hacer sus cosas y entrar o salir personas vinculadas con el crimen organizado, dijo. En entrevista radiofónica, el PRDista aseguró sentirse con optimismo rumbo a los comicios del domingo 7 de julio, pero también preocupado tanto por la violencia como por la intromisión de funcionarios. Preocupación, particularmente en la zona serrana norteña de Sinaloa, se ha dado por la intromisión del crimen organizado. Las muertes que se han dado en algunos estados. Todo esto indica que tiene que ver con la participación del crimen organizado, lamentó. Zambrano enlistó además conflictos de intervención de funcionarios en estados como Veracruz, Quintana Roo, Zacatecas y Aguascalientes, pero dio un voto de confianza a que no se permitan estas prácticas durante las votaciones. Para Milenio Radio, Catalina Díaz.